Una mujer elegante, de aspecto juvenil, acompaña con discreción al primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en sus más recientes apariciones. Se le ha visto a su lado durante el lujoso Festival de La Habana, susurrando cerca de él entre nubes de humo y champán. Ahora, en su reciente viaje oficial al Congo, vuelve a aparecer esta mujer, esta vez fotografiada junto a él por medios extranjeros. ¿Quién es esta misteriosa mujer que aparece súbitamente en eventos diplomáticos y sociales del más alto nivel? ¿Por qué la prensa cubana evita cuidadosamente mostrarla en sus fotografías y reportes de televisión oficiales? ¿Qué vínculos tiene con el poder esta mujer y bajo qué concepto acompaña al primer ministro en sus giras internacionales? En nuestro programa de hoy nos adentraremos en una historia que, lejos de ser un simple chisme de pasillo, nos permite explorar las profundas grietas del sistema de poder cubano, la intrigante presencia de una mujer joven junto al primer ministro de 61 años, la falta de transparencia, el posible nepotismo y el preocupante manejo de los recursos públicos en un país donde la población enfrenta cotidianamente graves carencias. Antes de adentrarnos en esta relación tan extraña, recordemos quién es Manuel Marrero Cruz. Nacido el 11 de julio de 1963 en la provincia de Holguín, este arquitecto de formación y militar de carrera fue nombrado primer ministro de Cuba el 21 de diciembre de 2019, convirtiéndose en la primera persona en ocupar ese cargo desde su restablecimiento tras 43 años de abolición. Marrero no llegó a ese puesto por casualidad. Su carrera ha estado fuertemente vinculada al sector turístico, área estratégica para la economía cubana y tradicionalmente controlada por los militares. Durante 15 años, un periodo inusualmente largo en la política cubana, ocupó el cargo de ministro de Turismo, donde forjó importantes conexiones tanto nacionales como internacionales. Además, todos saben que es uno de los niños mimados de Raúl Castro. Su designación como primer ministro, propuesta por el presidente Miguel Díaz-Canel y validada por el Buró Político del Partido Comunista cuando Raúl Castro, recordemos, aún era su primer secretario, causó cierta sorpresa en diversos círculos, dado su relativamente bajo perfil político. En ese momento, Marrero ni siquiera era miembro del Comité Central del partido. En marzo de 2025, hace casi nada, los medios congoleños han publicado imágenes de Manuel Marrero, acompañado por una mujer joven durante su visita oficial a ese país africano. Esta mujer, identificada como Yadira Ramírez Morera, ha sido presentada oficialmente en el Congo como la esposa del primer ministro cubano, y ha participado incluso en actividades protocolarias reservadas para las primeras damas, como encuentros con la esposa del primer ministro congolés y visitas a centros de salud. Lo llamativo no es solo la diferencia de edad. Marrero tiene 61 años, recordemos, mientras que Yadira solo tiene 41, sino el contraste entre la forma en que los medios extranjeros y los cubanos presentan esta relación. Mientras la prensa congoleña presenta a Yadira abiertamente como la esposa de Marrero, los medios estatales cubanos han omitido sistemáticamente su presencia en las fotografías y reportes oficiales del viaje. Este no es el primer evento público donde se les ha visto juntos. Anteriormente, Yadira acompañó a Marrero en el Festival de La Habana, un evento suntuoso que reúne a la élite económica internacional en Cuba. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna presentación o mención oficial de esta relación por parte de los medios cubanos, y es poco probable que esto se produzca. Para entender mejor este caso, vale la pena revisar brevemente el historial sentimental de Manuel Marrero, que incluye al menos 3 relaciones previas conocidas. Fue esposo de Débora Castro Espín, hija de Raúl Castro, lo que lo convirtió en yerno del segundo hombre más poderoso de Cuba en aquel momento. Tuvo también una relación con Solange Medina Díaz, madre de su hijo Manuel Alejandro. Solange reside actualmente en Orlando, Florida. Según varios medios, su última esposa conocida, de la cual no sabemos el nombre, falleció de cáncer en el año 2022. Esto convierte a Yadira Ramírez en la 4ª relación significativa conocida del actual primer ministro cubano. Yadira Ramírez Morera es una figura casi anónima dentro del sistema. Al menos hasta enero de 2025 ocupaba el cargo de directora de comunicación del Ministerio de Turismo, precisamente el ministerio que Marrero dirigió durante 15 años antes de ser nombrado primer ministro. Este dato nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo comenzó realmente esta relación? Es probable que se conozcan desde hace muchos años,
posiblemente desde la época en que Marrero dirigía el ministerio, lo que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y uso de posiciones de poder para beneficio personal. El punto central de esta historia no es la vida personal de Manuel Marrero, sino la absoluta falta de transparencia con la que se maneja el poder en Cuba. Mientras en otros países las relaciones de los altos funcionarios son conocidas públicamente, en Cuba se mantienen en las sombras, generando espacios propicios para el nepotismo y el tráfico de influencias. La omisión deliberada de Yadira en los reportes oficiales cubanos contrasta fuertemente con su presentación como esposa en el extranjero. Esta dualidad genera preguntas más que legítimas. ¿Por qué los medios estatales cubanos ocultan sistemáticamente la presencia de Yadira? Si realmente es la esposa del primer ministro, ¿por qué no se informa al pueblo cubano? Y si no es su esposa, ¿en calidad de qué viaja en delegaciones internacionales oficiales? Y lo más importante, ¿quién paga estos viajes? El caso de Yadira Ramírez no es único. Recordemos que Liz Cuesta Peraza Lamachi, esposa del presidente Miguel Díaz-Canel, ha acompañado regularmente al mandatario en viajes internacionales y eventos públicos, a pesar de que oficialmente Cuba no reconoce el cargo de primera dama. Tanto Liz Cuesta como ahora Yadira Ramírez participan en actividades protocolarias típicas de primeras damas en el extranjero, a pesar de que formalmente no ostentan ese título. Esta contradicción plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en las estructuras de poder cubanas. Una pregunta fundamental que surge de todo esto es, ¿quién financia esos viajes? En un país donde el salario medio apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, donde escasean medicinas y alimentos, y donde se pide constantemente sacrificio a la población, resulta cuando menos cuestionable que recursos estatales se destinen a financiar viajes internacionales de personas que no ocupan cargos oficiales. Si Yadira Ramírez no forma parte de la delegación oficial cubana, como indican los reportes congoleños, que no la mencionan como miembro de la comitiva, pero participa en actividades oficiales como esposa, esto significa que o bien viaja como turista con recursos propios, lo cual sería altamente improbable, o bien sus gastos son cubiertos con fondos públicos sin justificación oficial. En cualquier caso, la falta de transparencia sobre este asunto deja abierta la puerta a especulaciones sobre un posible uso indebido de recursos estatales. El caso de Yadira Ramírez plantea también interrogantes sobre posibles prácticas de nepotismo dentro del gobierno cubano. Recordemos que ella parece ocupar el cargo de directora de comunicación del Ministerio de Turismo, precisamente el ministerio que Marrero dirigió durante 15 años. ¿Influyó su relación personal con Marrero en su designación para ese cargo? ¿Continúa recibiendo beneficios y privilegios debido a su vínculo con el primer ministro? Estas son preguntas legítimas en un sistema donde los mecanismos de control y rendición de cuentas son prácticamente inexistentes. Este episodio actual, más que un chisme, ilustra perfectamente la doble moral que caracteriza al régimen cubano. Mientras predica austeridad y sacrificio a la población, las élites gobernantes parecen disfrutar de privilegios que contrastan dramáticamente con la realidad cotidiana de los ciudadanos comunes. Manuel Marrero, al igual que otros altos funcionarios, ha exhortado frecuentemente al pueblo cubano al sacrificio. Sin embargo, su estilo de vida personal parece estar lejos de esos principios. Recordemos que posee una opulenta residencia en La Habana, que anteriormente perteneció a uno de los descendientes de Juan Almeida, con piscina incluida. Su hijo, Manuel Alejandro Marrero, ha generado polémica en redes sociales al compartir imágenes de un estilo de vida lleno de lujos, incluyendo viajes en aviones oficiales tipo jet privados y estadías en hoteles 5 estrellas. Su hermana, es decir, la hermana de Marrero, Tamara, es propietaria de un salón de spa en Holguín, presuntamente beneficiado por el régimen cubano. A esta ya extensa lista de privilegios se suma ahora también la presencia de Yadira Ramírez en viajes oficiales internacionales, con todos los gastos presumiblemente cubiertos por el Estado cubano, es decir, el pueblo. Los medios del Congo no solo han identificado a Yadira como la esposa del primer ministro cubano, sino que han documentado ampliamente sus actividades oficiales durante la visita. Según reportes locales del 18 de marzo de 2025, Yadira, a quien curiosamente en algunos medios llaman Yadira Marrero Cruz, adoptando erróneamente el apellido del primer ministro, realizó una visita a la residencia de ancianos Cambisi de Mfilou, en el 7º distrito de Brazzaville, así como el Centro Nacional de Referencia para la Anemia Falciforme, Antoinette Sassou Nguesso. Este detalle no es menor.
En Cuba, a diferencia de otros países, las mujeres no adoptan el apellido de sus esposos tras el matrimonio. El hecho de que medios congoleños la identifiquen con el apellido de Marrero evidencia no solo un desconocimiento de las costumbres cubanas, sino también cómo se la está presentando oficialmente en el extranjero, reforzando su estatus como esposa o primera dama no declarada. En estas visitas de las que te hablamos, Yadira fue acompañada por la esposa del primer ministro congoleño Anatole Colinet Makuso, junto con las esposas de otros 3 miembros del gobierno congoleño y una importante delegación de la Fundación Congo Assistance, dirigida por su secretario general Michel Mongo. Los medios del Congo informan que Yadira incluso dirigió palabras de elogio hacia la presidenta de la Fundación Congo Assistance, Antoinette Sassou Nguesso, por su espíritu de abnegación, valor y generosidad en la resolución de múltiples problemas de personas vulnerables. Para conmemorar su visita, Yadira entregó alimentos y productos de primera necesidad a los ancianos de la residencia. Todo esto, como pueden ver, son actividades protocolarias típicas de una primera dama, realizadas por alguien que oficialmente no tiene ese estatus en Cuba, porque en Cuba ese estatus no existe. Lo más revelador de toda esta situación es el absoluto contraste. Mientras los medios del Congo cubren ampliamente las actividades de Yadira con fotografías y declaraciones incluidas, presentándola abiertamente como la esposa del primer ministro cubano, los medios oficiales de nuestro país mantienen un silencio absoluto sobre su presencia en esa visita oficial. Todo esto, recordemos, ocurre en un contexto donde el pueblo cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Escasez crónica de alimentos y medicamentos básicos, cortes frecuentes de electricidad, apagones, deterioro constante de los servicios públicos, inflación galopante que ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios y una migración masiva, con más de 500,000 de cubanos abandonando la isla en los últimos 2 años, según cálculos bien conservadores. ¿Cómo justificar en este contexto terrible que recursos del Estado se destinen a financiar viajes internacionales de personas que no ocupan cargos oficiales? ¿Con qué moral se puede pedir sacrificio al pueblo mientras las élites disfrutan de estos privilegios? Es importante aclarar que nuestro interés en esta historia no responde a un afán por el chisme o por inmiscuirnos en la vida privada de los funcionarios cubanos. Lo relevante aquí es lo que este caso revela sobre el funcionamiento del sistema cubano, la falta absoluta de transparencia en el manejo del poder, el posible uso indebido de recursos públicos, las prácticas de nepotismo y tráfico de influencias, la hipocresía de un discurso de austeridad que no se aplica a la élite gobernante. Este caso deja numerosas preguntas sin respuesta que difícilmente serán abordadas por los medios oficiales cubanos. ¿Cuál es el estatus oficial de Yadira Ramírez? ¿Es la esposa de Manuel Marrero como afirman medios del Congo? Si no es un miembro oficial de la delegación cubana, ¿con qué fondos viaja? ¿Por qué los medios estatales cubanos ocultan sistemáticamente su presencia? ¿Influyó su relación, la de Yadira, con Marrero, en su designación como directora de comunicación del Ministerio de Turismo? ¿Qué otros beneficios ha recibido ella debido a su vínculo con el primer ministro cubano, ese cargo de tanto poder? El caso de Manuel Marrero y Yadira Ramírez es mucho más que una simple nota de sociedad. Es un síntoma de problemas estructurales profundos en el sistema cubano, la opacidad del nepotismo, el uso discrecional de recursos públicos y la hipocresía de un discurso que predica lo que no practica. Mientras el pueblo cubano enfrenta dificultades cada vez mayores para sobrevivir, las élites gobernantes parecen vivir en una realidad paralela, disfrutando de privilegios y lujos financiados con los escasos recursos de un país en crisis. La verdadera transformación que Cuba necesita comienza por la transparencia. El pueblo tiene derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos, quiénes son los beneficiarios de las posiciones de poder y qué mecanismos existen para prevenir y sancionar el nepotismo y la corrupción. Hasta que estas preguntas no encuentren respuesta, historias como las de Marrero y Yadira seguirán siendo no solo chismes de pasillo, sino síntomas preocupantes de un sistema que necesita urgentemente una profunda renovación ética y democrática. Y ahora queremos escucharlos a ustedes, nuestra fiel audiencia. ¿Qué opinan de esta situación? Puedes responder ahí abajo en los comentarios. ¿Has notado cómo los medios oficiales cubanos evitan mostrar a las parejas de los altos funcionarios? ¿Conoces otros casos similares de posible nepotismo en Cuba? ¿Crees que el pueblo cubano tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos? Si tienes información adicional sobre este u otros casos similares, puedes compartirla con nosotros en los comentarios. Y por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.